Últimamente hemos estado usando este espacio para hablar de temas grandes, complejos, pero siempre desde lugares que nos resultan, digamos, familiares. El amor, la conciencia, el alma, la libertad. Y para explorarlos hemos usado películas que, aunque profundas, tienen una suavidad, como Hair, The Truman Show y Eternal Sunshine. Pero esta vez me tomé la libertad de ir a un lugar un poco más oscuro. No oscuro en el sentido de pesimista, sino más bien incómodo, crudo, brutal, porque hay algo que me lleva rondando la cabeza desde hace tiempo y creo que ustedes también lo han sentido, tal vez no de manera consciente, la extraña fascinación que sentimos al ver el mundo colapsar, pero eso sí, desde lejos. Sí, es esa especie de placer visual y emocional cuando ves una ciudad vacía, un tren oxidado, un edificio cubierto de naturaleza o una historia donde la civilización ya no existe. Y en este caso, la cámara se detiene y todo se ve hermoso, como si el fin del mundo fuera una obra de arte. Y eso me hizo pensar en esta palabra que usamos tanto, pero entendemos poco: la estética. Pero, ¿qué es exactamente? Solemos asociarla con aquello que es bello, pero esto no necesariamente es así. La estética no solo es lo bonito, viene del griego aesthesis, que significa percepción o sensación. Es la forma en que algo nos afecta sensorialmente. Puede ser placentero, incómodo, abrumador, pero siempre deja una huella. Y cuando hablamos de estetización, hablamos de cómo transformamos algo. Lo que sea, un objeto, una idea, una ruina, incluso una tragedia, en algo que nos impacta visualmente, que parece pensado, editado, con intención. Entonces, ¿qué pasa cuando el apocalipsis, ese concepto cargado de miedo, caos y destrucción, se vuelve bello? Para explorarlo, decidí volver a una saga que marcó un antes y un después en el cine postapocalíptico. Y ahora, con su última entrega, vuelve a poner sobre la mesa esa mezcla entre horror y poesía visual, 28 años después. Pero este no es un episodio sobre zombies, es un episodio sobre cómo el colapso del mundo se convirtió en una postal. Y sobre por qué, aunque no lo digamos en voz alta, nos gusta mirar cómo todo se cae, si está bien encuadrado. El apocalipsis según 28 años después. Hay algo en la saga de 28 días después, 28 semanas después, y ahora 28 años después, que la diferencia de otras películas apocalípticas no es el virus, no es la acción, ni siquiera los infectados, que aquí no caminan lento como zombies, sino que corren, gritan, vomitan sangre. Lo que la hace distinta es su forma de mirar. Desde la primera entrega, Danny Boyle dejó claro que esto no iba a ser solo una historia de supervivencia, iba a ser un poema visual sobre el fin. Piensa en esa escena icónica. Londres, una de las ciudades más caóticas del mundo, completamente vacía, sin música, sin sonido, solo un hombre caminando entre monumentos, coches abandonados, semáforos en rojo que ya nadie respeta, y sin embargo, hay belleza. Una belleza incómoda, sí, pero belleza al fin. Porque cuando quitamos a la gente, al tráfico, al ruido, lo que queda es la forma pura de las cosas. Una ciudad en silencio es casi una pintura, pero esa es la trampa. Porque mientras admiramos la imagen, olvidamos lo que representa. Colapso, abandono, dolor, muerte. Esta saga no romantiza el apocalipsis, lo muestra como es, sucio, salvaje, desesperado, y aún así el ojo de la cámara lo convierte en arte. Es como si el director nos dijera: sí, esto es aterrador, pero míralo bien, no puedes dejar de mirar, ¿verdad? Y es ahí donde empieza a nacer la contradicción. El horror se vuelve contemplativo, la violencia se convierte en coreografía, y el fin se ve hermoso. Porque hay algo en nuestra mente, no solo en la del espectador, sino en la del artista, que necesita darle forma al caos, encuadrarlo, ponerle música y ofrecerlo como una experiencia estética. El apocalipsis como espectáculo. Vivimos en una era donde todo puede convertirse en espectáculo, y el apocalipsis no es la excepción. De hecho, pocas cosas generan tanto interés como el fin del mundo. En la pantalla grande, en las series, en los videojuegos, en los memes, nos atrae, nos obsesiona y, sobre todo, nos entretiene. Hollywood lo entendió hace tiempo. Mad Max, The Road, Soy Leyenda, El Día Después de Mañana, Guerra Mundial Z, Bird Box, The Last of Us, y así la lista es interminable.
Da igual el virus, el meteorito, la infertilidad, el invierno eterno o los monstruos invisibles. El guión puede cambiar, ¿no? Pero el núcleo emocional es el mismo. Ver al mundo derrumbarse desde un lugar seguro. Y no solo desde la butaca de un cine. Ahora también desde el sofá, el celular o incluso TikTok. Sí, incluso ahí el apocalipsis se volvió tendencia. Hay cuentas que editan escenas de ciudades destruidas con música lo-fi, videos que recrean cómo se vería tu calle si fuera invadida por vegetación posthumana, imágenes con frases tipo «Después del colapso, solo los que aprendieron a amar el silencio sobrevivieron». Y uno podría preguntarse, y con razón, ¿por qué el humano está tan obsesionado con ver al mundo destruido? ¿Por qué nos resulta fascinante imaginar civilizaciones enteras colapsadas, paisajes abandonados, sociedades reducidas al silencio? No es solo morbo, tampoco es masoquismo, hay algo más profundo. La psicóloga Colleen Seifert de la Universidad de Michigan ha estudiado cómo el cerebro humano tiende a buscar orden en el caos visual. Cuando vemos una escena desordenada, como un entorno destruido o decadente, nuestro sistema cognitivo intenta encontrar patrones, armonía, sentido, y si lo logra, se activa una respuesta de placer. Ver ruinas, entonces, puede ser una especie de rompecabezas emocional, algo que nos desordena por dentro, pero que nos calma al poder contemplarlo desde fuera. También hay una explicación desde la psicología evolutiva. El autor Paul Shepard sostiene que los humanos modernos cargamos una memoria ancestral, una nostalgia por los entornos salvajes. Cuando vemos un mundo donde la civilización colapsó y la naturaleza retoma el control, algo en nosotros se siente curiosamente en paz. Esto es más natural que el tráfico y los horarios. Así que sí, el apocalipsis se volvió un espectáculo, pero también en el fondo un deseo no dicho, una fantasía compartida, de que todo se borre y podamos empezar de cero. Y es ahí donde entra la complejidad, ya que en la búsqueda de la belleza, destruir todo lo anterior parece ser la mejor opción, al menos para algunos. La belleza de la desolación. Hay una belleza que nace donde nadie espera encontrarla, en lo roto, en lo oxidado, en lo que ya no funciona. Una belleza que no se parece al orden ni a la simetría, sino al abandono. Es la estética de lo vencido, paredes descascaradas, ciudades tragadas por raíces, autos cubiertos de polvo bajo un cielo sin tráfico. No hay gente, no hay risa, solo silencio y una luz hermosa que entra por una ventana rota. Este tipo de belleza no es cómoda. Es lo que en filosofía del arte se llama lo sublime. No lo bonito, lo inmenso, lo que abruma, lo que te deja sin palabras, no porque no lo entiendas, no, sino porque te rebasa. Lo sublime es estar frente a algo que te recuerda que tú eres pequeño. Pero junto a lo sublime camina su sombra, lo grotesco, lo que desagrada, pero no puedes dejar de mirar, lo que genera rechazo y atracción al mismo tiempo. Cuerpos desfigurados, restos de lo humano mezclados con lo salvaje, caos sin maquillaje. Y es ahí, entre lo grotesco y lo sublime, donde nace la belleza del colapso. Una belleza contradictoria, violenta pero estética, sucia pero poética. Tal vez por eso tantas películas del fin del mundo son tan visualmente hipnóticas, porque nos invitan a mirar donde no deberíamos, y cuando lo hacemos, algo nos conmueve, no por morbo, sino porque, de algún modo, ver el mundo destruido lo vuelve más real. Más humanos, más nuestro. La desolación no grita, pero dice mucho. Y cuando la escuchamos en silencio, sin juicios, nos damos cuenta de algo extraño, que incluso el fin puede ser hermoso si ya no esperamos que nada se salve. ¿Qué revela esto de nosotros? Si algo tan terrible como el fin del mundo puede parecernos hermoso, ¿qué dice eso de nosotros, no? ¿Por qué nos sentimos atraídos por lo que debería repeler? ¿Por qué contemplamos con calma lo que, en teoría, debería desesperarnos? Tal vez es porque el colapso, cuando no lo vivimos en carne propia, nos da una excusa para imaginar otra vida. Una sin bancos, sin correos electrónicos, sin filas, sin relojes. El apocalipsis en el fondo es una fantasía, una que esconde un deseo que casi nunca confesamos, que todo se borre, que el sistema colapse, que empiece de nuevo, porque estamos cansados, no de vivir, sino de vivir así.
Por eso lo vemos con atención, por eso lo editamos, lo musicalizamos, lo compartimos. Convertimos el colapso en una postal, una idea estética, una pausa, en medio de tanto ruido. Pero también hay algo más profundo. Al ver el mundo destruido, nos vemos a nosotros mismos sin adornos, sin personajes, sin poses, sin escenarios falsos. Solo lo esencial, el cuerpo, el miedo, el instinto, la soledad y a veces una chispa de ternura. En ese tipo de historias lo humano ya no es perfecto, es torpe, sucio, desesperado, pero por eso mismo es más real y quizá por eso el apocalipsis, cuando se ve desde lejos. No se siente como el final, sino como la oportunidad de entender lo que somos cuando se acaba todo lo que nos distrae. Y tal vez también la oportunidad de comenzar de nuevo. Cierre entre la estética y la advertencia. Hace poco, además de revisitar la saga de 28 días después, vi una película reciente que me dejó incómodo, pero fascinado. La Sustancia, con Demi Moore. No voy a hacer spoilers, pero basta decir esto. Es grotesca, visceral, gráfica y a la vez profundamente estética. La repulsión está iluminada con belleza, la decadencia se vuelve casi poética. Y eso me dejó pensando seriamente en lo que venimos explorando, ¿no? ¿Por qué algunas cosas, por más horribles que sean, se vuelven atractivas si están bien presentadas? La respuesta, como dijimos al principio, tiene que ver con la estética. Estética no es lo bonito, es percepción, es sensibilidad. Es la manera en que algo nos atraviesa los sentidos y nos deja pensando. Y cuando algo como el horror, la descomposición, el colapso o incluso el fin del mundo se nos presenta con una estética poderosa, algo en nosotros se detiene. Nos incomoda, pero también nos cautiva. Eso es lo inquietante. Que lo grotesco, lo violento, lo insoportable puede convertirse en una experiencia visualmente bella. Y no porque lo sea en esencia, sino porque nuestro cerebro necesita darle sentido. La estética es nuestra forma de sobrevivir a lo insoportable. Cuando todo arde, la imagen bien encuadrada nos da calma. Cuando el mundo se cae, encontrar belleza en el colapso es una forma de no romperse por dentro. Y quizá, solo quizá, hay algo aún más profundo, que para algunos este mundo nunca fue el que buscaban. Y en el caos, en la destrucción masiva, ven una oportunidad para resetearlo, para derrumbarlo todo y empezar desde las ruinas. Y tristemente, como hemos visto, ha sido con armas, con opresión y con hambruna. Y ahí, solo ahí, es cuando la imagen deja de ser simbólica, cuando la estética se rompe y la realidad grotesca y cruel nos recuerda que el fin del mundo, cuando es real, no es bello y quizás tampoco es estético. A veces contemplar el colapso es un escape, otras es una advertencia, porque hay cosas que si llegan a pasar no se verán bien desde ningún ángulo. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por llegar hasta aquí, no se pierdan el próximo episodio. Actualizo cada semana, no se olviden de visitar mi cuenta de Instagram, Un Gato Cósmico. Ahí encontrarás historietas e ilustraciones con reflexiones y conceptos de filosofía. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ya. Me ayudarás a seguir creando más contenido. Yo soy Sujeto N, nos vemos hasta la próxima. Este podcast es una producción de The Cosmic Wanderers. Y recuerda que vagar no es estar perdidos, es recordar que aún no llegamos.